Estamos conectados. Muy bien, hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de debate sobre el impacto del cambio climático en la agricultura y las acciones que se pueden tomar en el rediseño de los sistemas para poder afrontar de mejor forma este gran reto al que se enfrenta la agricultura y la ganadería. Sin ningún género de duda, bueno, en primer lugar me presento, soy Miguel Ángel Molinero, socio director de Rurápolis, una empresa española dedicada a la innovación en los sistemas agrarios y en la agroindustria. Y soy vocal del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Me han encomendado moderar esta mesa de debate que está centrada sobre las acciones que se pueden adoptar para tratar de contribuir desde nuestra profesión, desde la profesión del ingeniero agrónomo, a afrontar de mejor forma el gran reto de adaptación de los sistemas agrícolas y ganaderos al cambio climático. Sin ninguna duda, este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Hace pues no muchos meses probablemente sería el gran reto al que se enfrentaba nuestra sociedad. En este momento casi ha sido desplazado de alguna forma por el efecto de la pandemia. Pero sin duda el cambio climático y cómo afrontar este reto va a ser una circunstancia que va a afectar en gran medida a la agricultura y que va a perdurar durante mucho tiempo, más allá de las circunstancias coyunturales que afectan ahora en el caso de la pandemia generada por el COVID-19. Desde nuestra profesión, el afrontar este reto y tratar de contribuir en la ayuda de los agricultores y ganaderos es fundamental. Por eso, en este congreso se atiende esta circunstancia, este reto, al igual que se plantea en el marco de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. No solamente deberemos de reflexionar sobre el impacto que el cambio climático puede tener en los sistemas agrícolas, sino sobre todo cómo ante este hecho que prácticamente es incuestionable en este momento, cómo desde los sistemas, desde la tecnología, desde la innovación, se puede afrontar y se puede contribuir a minimizar el impacto negativo. El sector agrícola y ganadero sin duda va a ser el sector más afectado de probablemente toda la economía. El impacto será diferencial según las zonas, pero probablemente sea el sector que se vea más afectado y deberemos de trabajar en el diseño de los sistemas más eficaces para afrontar este gran reto. Creo que estamos ya en el aire. Bienvenido a la sesión. Lo importante pues, va a ser el debate que se suscite a raíz de las presentaciones que se realizarán. A ver, parece que tengo algún mensaje. Un segundo, por favor. Vamos. Algún mensaje de la organización. A ver. Voy a intentar acceder al chat, a ver si lo consigo localizar. Bien, espero que esté todo más o menos en orden, ¿no? Con las personas que nos están ayudando en la trastienda del webinar. Como les decía, para este seminario tienen disponible la posibilidad de hacer alguna pregunta. Vamos a ver si consigo activar el chat. Bien, en este momento tenemos 23 personas conectadas. Ok. Vamos a ver. Decía que tienen la posibilidad de hacer alguna pregunta y
y que nosotros se la transmitiremos a las participantes, a los ponentes en la sesión. Y alguna incluso pueden dejarla colgada en el repositorio de preguntas para que se pueda responder con posterioridad. A mis compañeras que están organizando, y creo que podríais darle entrada ya a las tres ponentes, si os parece. Creo que me escucháis. Van entrando. Hola, Teresa. El audio no se te oye. Mira a ver si puedes conectar mejor tus auriculares, Ahora mejor? sí. ¿Sí? Ahora, perfecto. Vale. Perfecto. Entra Margarita. Sí, hola. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Perfecto. Y falta Maite. No, Maite soy yo. Teresa María, Teresa, Maite. Falta Perdona. Ana. Falta Ana Tarquís. Ana. Perdonad, es que, hombre, hemos tenido un contacto virtual hasta ahora, hasta el momento. Y yo induzco a confusión con el María Teresa y Maite. Sí. Bueno, perfecto. Pues si podéis dar acceso a Ana, por favor. A ver, yo creo que también puedo hacerlo. Voy a ver si la localizo. Tenemos 23 asistentes en este momento. Ana preparándose, está en ello. A ver. Perfecto. Margarita, puedes hablar porque nos oyes bien, Sí, bien y vamos. y a ti te oímos bien. Perfecto. Perdón. Bueno, pues está pendiente de entrar Ana. A ver, ¿podéis dar acceso desde la trastienda? Bueno, pues me imagino que se incorporará en el momento en el que Ágata le puedan dar acceso. Aquí aparece la señal de preparándose. Pero bueno, pues vamos a dar comienzo y si os parece, he hecho una pequeña introducción. Yo no sé, no tengo la certeza de que vosotros la hayáis oído. ¿Habéis oído algo de mis palabras iniciales? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Una parte. Tampoco era muy importante. Lo importante es que habláis vosotras. mucho más importante a que hable yo. A ver, en el momento en el que... Yo imagino que Ana nos debe de estar escuchando. Entonces, porque me interesa mucho que podáis incluso intercambiar información y podáis... Yo no sé, ¿os conocéis entre vosotras? Poner el micro. Yo con Ana sí, porque es profesora de la escuela. Margarita a ti te debería conocer, pero no estoy segura. No, tú y yo no nos conocemos, pero yo también conozco a Ana. Vale, perfecto. Pues nada, Ana, cuando se incorpore ya nos conoce a todos. Muy bien. Bueno, pues nada, como decía, para los asistentes en este momento tenemos 23 personas conectadas de distintas nacionalidades por el perfil, por los nombres que aparecen en el repositorio. Hay incluso, me parece ya, alguna pregunta. Bien, está ahí algún comentario. Ya os decía que a la derecha, en preguntas, podéis dejarnos alguna pregunta que queráis hacer alguna de las ponentes y yo trataré de transmitirlas a lo largo de la sesión o al finalizar la misma. Lo ideal es que comenzamos con 10 minutillos de retraso, que en una hora y cuarto, tratemos de 1 hora y media como mucho, tratemos de cerrar la sesión y por tanto dejar 10 minutos para el final por si hay alguna pregunta que podamos transmitir a cada una de vosotras.
Si os parece, hago una breve presentación, os voy presentando de forma secuencial en función del orden de vuestras intervenciones. En primer lugar va a participar Margarita Ruiz. Margarita con una presentación titulada La adaptación al cambio climático de los cultivos y la incertidumbre asociada. Margarita es profesora titular de producción vegetal en la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrolla su carrera investigadora en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales. Su investigación se centra en la evaluación del impacto de la variabilidad presente y futura del clima en los sistemas de cultivo, incluyendo el estudio de la adaptación por medio de la modelización de cultivos. Además, colabora con la Agencia Estatal de Investigación para los temas relacionados con el Joint Programming Initiative Climate. Va a tener la intervención en primer lugar porque parece que tenía alguna restricción de tiempo, pero yo creo que te puede dar tiempo a estar toda la sesión quizás, porque no son exactamente 2 horas, sino un poquito menos, ¿ok? Así que, Margarita, cuando quieras, activa tu micro y adelante. Vale, Miguel Ángel, pues muchas gracias. Primero por la invitación a participar en esta sesión y por la flexibilidad. Yo me tengo que ausentar sobre las 6:20. Bueno, pues voy a comenzar entonces a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la...? Se ve bien. Adelante. Bueno, pues entonces voy a empezar a hablar, como hemos dicho, sobre la adaptación al cambio climático de los cultivos, empezando con una primera parte en la que quiero pues, introducir algunos conceptos claves, algo sobre el contexto y luego, sobre todo, iré a los ejemplos de los trabajos que hacemos en el CIGRAM a diferentes escalas espaciales y temporales. Empezaré desde lo más, digamos, amplio, aplicado al contexto global y luego iré bajando a diferentes ejemplos en Europa y en España. Entonces, quiero dar un contexto utilizando el informe del 2019 de riesgos globales del World Economic Forum, en el que nos señalaban entre los riesgos con mayor impacto y mayor probabilidad que corresponden a esa esquina que estoy señalando. Si hacemos un zoom, vemos que 4 de los riesgos con mayor impacto y mayor probabilidad están relacionados con el clima y el cambio climático, la adaptación a veces explícitamente, el agua y algunos otros que también se mencionan como pérdida de biodiversidad o migraciones o desastres, están también ligados al cambio climático de alguna manera indirecta, pero con una relación fácilmente establecida, que se puede establecer. Y a su vez todos estos riesgos son fácilmente relacionables, digamos, o tienen unas consecuencias directas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, con hambre, pobreza, agua, acceso al agua limpia, conservación natural tanto del medio marino como del medio terrestre, de la vida, acción climática, de una forma muy directa. Pero es que si recorremos todos los demás, el cambio climático es un tema transversal y por tanto, pues afecta directamente relevante para los objetivos de desarrollo, ¿no? Según las proyecciones, pues vemos que el IPCC nos va a dar un rango según el escenario en el que estemos. Aquí vemos el aumento de temperaturas que es mayor en verano que en otoño, digamos, en otoño o invierno, en el caso de la región mediterránea, por poner un ejemplo, pero siempre hay un rango de proyecciones que está aquí representado por sus colores, que son los diferentes RCPs, los diferentes escenarios de emisiones que van a depender del éxito de la mitigación. Aunque aquí vamos a hablar hoy de la adaptación, es importante saber que no es lo mismo que tengamos enfrentar un futuro de 1,5 grados de incremento a un futuro de 5 o 6 grados como sería el caso aquí en verano, ¿no? Luego la mitigación también es importante. Entonces, en nuestro, digamos, nuestro contexto, ¿cuál es? Pues que debemos incrementar, de acuerdo con la FAO, entre un 50 y un 70% la producción de alimentos
porque hay una mayor demanda debido a la población, a que está creciendo la población, pero también a los cambios de la dieta de esa población. Y además, en un escenario de competencia por los recursos, por el agua, ya que el regadío es una herramienta importante de adaptación, por otros usos de los cultivos como biocombustibles y fibras, otros usos del suelo, ¿no? Para intensificación sostenible, para conservación, qué superficie vamos a dejar para conservación natural, para urbanización. También se está pidiendo a la agricultura que proporcione servicios ecosistémicos y todo esto en un contexto de cambio climático. Bueno, ¿cuál es la metodología que utilizamos para estudiar este tipo de cuestiones? Sobre todo la modelización. La modelización en cadena, porque tenemos que utilizar modelos de clima que, digamos, simulan el clima del sistema Tierra y sus salidas, sus datos, sus simulaciones son lo que utilizamos en las entradas de los modelos de cultivo, ¿no? Y, desde luego, ahí podemos producir proyecciones de rendimiento de los cultivos que un economista podría, a su vez, aplicarle un modelo económico. Entonces, este sería el esquema simplificado. Simplemente quiero comentar pues, que la superficie se simplifica en unas celdas. Para cada celda se proporcionan unos datos de clima y con un modelo de simulación de cultivo se proporcionan proyecciones de rendimientos, de biomasa, de consumos de agua, de cuándo va a ser la fecha de floración, de cuándo, y esto pues si utilizamos clima futuro, pues el resultado, digamos, nos estaría mostrando las proyecciones aproximadas, no predicciones, que es un número como muy concreto, sino proyecciones groseras de cómo van a ser las tendencias en el futuro, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer esto? Estos modelos, digamos, la parte de cultivos, que es la que nos interesa más, ¿qué tienen dentro? Bueno, pues tienen que considerar el incremento de las tasas fotosintéticas por el efecto de la fertilización carbónica que se ha estudiado en los Free Air CO2 Enrichment Experiments, los FACE Experiments. Ahí hay una foto en la que se aprecia cómo se inyectan, son experimentos al aire libre en las que se rodea una parcela con inyectores de CO2 y se observa, se mide las tasas fotosintéticas bajo ese régimen de CO2. Y se observa que la fotosíntesis se incrementa, que los estomas no tienen que abrirse tanto para captar CO2 y, por tanto, se produce una menor transpiración. Además, en condiciones de cambio climático, el CO2 no es el único efecto, sino que se produce una fenología más rápida, porque los cultivos, pues el tiempo térmico que rige su desarrollo se va acumulando más rápido. Pero además, esto puede ser desventajoso porque el llenado de grano se queda corto y entonces disminuye la producción, pero también puede ser algo positivo, por ejemplo, en aquellas zonas donde el frío invernal le está limitando el crecimiento, como puede ser en algunos meses en las mesetas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que estos cambios fenológicos pueden producir desacoples en polinizadores, en plagas y enfermedades. A todo esto hay que unirle pues, los cambios en el suministro de agua, no solo el cambio total, sino el nuevo patrón estacional y la aparición de eventos extremos de todo tipo que parece que van a ser más frecuentes bajo escenarios de cambio climático. Entonces, hay que tener en cuenta que el clima, que digamos vendría aquí representado por la media de 30 años, esa línea azul, siempre está sujeta a una variabilidad que sería representada por la línea roja, que viene dada pues por los fenómenos como pueden ser tipo Niño, teleconexiones oceánicas, etcétera, etcétera, y que cuando el clima cambia, es decir, la tendencia de fondo cambia, también va acompañada de una variabilidad en la que algunos años puede sumarse, digamos, a la tendencia y en otros años la puede amortiguar, ¿no? Pero claro, toda esta variabilidad y toda esta tendencia viene acompañada de una cierta incertidumbre que viene de esta variabilidad natural del clima que acabo de comentar, pero también pues de no saber cómo va a avanzar la mitigación. ¿Nos vamos a tener que adaptar a un futuro de más de 2 grados o menos? Entonces, hay que tener en cuenta que nuestras herramientas, que son los modelos, como he dicho, aunque estén basadas en observaciones, eso es fundamental, no solo en ecuaciones, sino que tienen que estar calibrados y validados con datos de campo, aún así no son perfectos y nunca van a darnos una proyección, por eso utilizo la palabra proyección y no predicción, y por tanto pues van a tener asociados una incertidumbre. En nuestros sistemas, cuando regamos,
la incertidumbre se modera porque los sistemas de secano tienen una mayor incertidumbre al depender mucho más de la precipitación y la simulación que hagan los modelos de la precipitación y de su distribución estacional. Para paliar esta situación, lo que se utiliza es no un solo modelo, sino varios, tanto en la parte del clima como en la parte de cultivos, ya que cada modelo tiene una fortaleza, digamos, y una debilidad, y a intentar hacer una media, una medida también de la dispersión, ver en qué puntos los modelos están muy de acuerdo, en qué otros discrepan, para caracterizar y manejar esta incertidumbre. Lo que sí es importante, entonces, cuando nos ponemos con el impacto es ver cómo la adaptación y los impactos son dinámicos. Aquí vemos, pues, a lo largo de las décadas de este siglo, cómo los colores que vemos aquí, pardos, digamos, y amarillos, son las proyecciones en general, número de estudios con proyecciones negativas. Entonces vamos viendo cómo los colores pardos dominan sobre los azules, que son las proyecciones positivas, y entonces vamos viendo cómo en general, con sus incertidumbres, según avanza el tiempo, según avanza el calentamiento, aumentan las proyecciones, el número de proyecciones negativas. Bueno, pues esto pone de manifiesto la necesidad de adaptación. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Los objetivos que tenemos van a ser, en general, estabilizar, si se puede, aumentar, mantener o reducir las pérdidas en el rendimiento, estabilizándolo, es decir, para hacer frente a ese aumento de variabilidad interanual y de eventos extremos. Y además optimizar, pues, el agua, pues, los nutrientes, etcétera, etcétera. Y estamos en este estudio, en esta línea de investigación, mejor dicho, pues utilizando estrategias que el agricultor puede implementar por sí mismo, como cambios en los cultivos, cambios en su rotación, cambios en las variedades, en el manejo del suelo, e incluso también, por supuesto, la contratación de seguros. Entonces, con esto me meto en los ejemplos en los que, por ejemplo, para mostrar a qué tipo de cosas, a qué tipo de situaciones hay que adaptarse, pues estarían tener en cuenta, por ejemplo, que hay una serie de situaciones que se pueden dar a la vez en latitudes distintas, en latitudes similares en las zonas productoras de cereales. Este es un mapa en el que vemos el riesgo de que varias zonas, del mundo productoras de cereales sufran un estrés hídrico severo a la vez. Entonces, esto puede tener un efecto en los mercados, por supuesto. Estos son la probabilidad de tener más de un evento extremo, por ejemplo, una sequía asociada a una ola de calor en la misma campaña agrícola para diferentes poblaciones europeas en el futuro, digamos, y vemos a la derecha Madrid y Sevilla, para que se vean que son, pues, aumenta, las rayitas negras son en la situación presente, las barras son en el futuro, cómo aumenta esa probabilidad de que aparezcan dos eventos extremos en la misma campaña agrícola. Esto, por ejemplo, es, por poner un ejemplo más reciente, de un ejercicio más reciente que hemos hecho, cómo disminuye la acumulación de horas frío para olivar y viñedo en la Franja de Gaza, en Palestina. Si bien está muy suavizado justo la Franja de Gaza por la influencia oceánica, pero aquí se me han superpuesto dos diapositivas, pero bueno, aquí lo que quería mostrar es cómo la fecha de rotura de yemas y la fecha de floración se adelantan, con lo cual la adaptación va a implicar seguramente un cambio en la variedad. Otro ejemplo ya a nivel nacional, vemos también cómo vamos cumpliendo, cómo se van a cumplir las horas frío que necesitan las diferentes variedades de melocotón y de otras especies de leñosos, de forma que esos tres colores que se ven en estos mapas nos están dando zonas de adecuación según las exigencias varietales en horas frío, de forma que, digamos que la zona rosa, por decirlo así, o naranja, abarca las otras dos. Son zonas donde podrían... entonces vamos viendo cómo la zona azul, por ejemplo, que es la de mayor exigencia en horas frío, cómo se va reduciendo según vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Y entonces esto es algo que en leñosos es relevante, porque hay que planificar la variedad elegida, no de un año para otro, como en el caso de los herbáceos, sino evidentemente, pues, con una perspectiva ya más decadal, ¿no? Entonces,
es posible cultivar, pero seguramente tendremos que cambiar de variedad y la adaptación pasará por una elección del requerimiento de horas frío. También para olivo, pues aquí hay una comparación de dos variedades muy utilizadas, pero con diferentes requerimientos. Y aquí pues podemos ver dónde está la zona verde, es donde esas variedades ahora mismo son adecuadas y, digamos, en el futuro lejano, a final de siglo, donde podrían cultivarse atendiendo a dos criterios. Las horas frío, pero también eventos extremos, eventos de calor, en el momento en el que se produce la floración. Claro, en el futuro esos eventos van a ser más frecuentes, pero además no se van a producir, la floración no se va a producir en el mismo momento. Entonces, bueno, pues combinando todos estos aspectos vamos viendo hacia dónde se puede extender la zona de producción, porque la zona rayada que vemos en estos mapas es donde se cultiva actualmente. Entonces vemos que sí, hay algunas zonas que igual no se van a poder poner esa variedad, se va a poder poner otra, o también hay zonas que ahora no se cultivan que podrían pasarse a cultivar. Luego, la adaptación aquí pasa por el cambio de variedad y también puede ser que de zona. También tenemos ejemplos en maíz, en este caso en Andalucía, en el que con un adelanto de la fecha de siembra y con un llenado de grano más largo, una integral térmica más larga, una variedad con mayor tasa de llenado de grano, conseguimos recuperar los rendimientos que se están obteniendo ahora, pero bajo clima, digamos, a final de siglo. Luego aquí en herbáceos es un poquito más fácil. Y luego, pues, comentar algunos estudios detallados. ¿Qué ocurre en secano cuando realmente no sabemos cómo va a ser la precipitación? Lo que hacemos es este tipo de gráficos. En el gráfico de la izquierda vemos en el eje X diferentes incrementos de temperatura posibles, en el eje Y diferentes descensos o incrementos de precipitación posibles y vamos simulando el rendimiento para cada una de esas combinaciones de cambios en temperatura y precipitación juntos, ¿no? Con cambios combinados de temperatura y precipitación, y luego vamos viendo ese rendimiento que hemos obtenido en la derecha, cómo cambia cuando hacemos una adaptación, cuando aplicamos una adaptación. Por ejemplo, sembrar 15 días antes. Hemos hecho este tipo de estudios con más de 50 adaptaciones diferentes, en este caso para el trigo en Lleida, y con 17 modelos de cultivos diferentes en un proyecto europeo en el que había 17 grupos de movilizadores europeos involucrados. Y obtuvimos este tipo de gráficos que, bueno, parecen bastante complejos, pero en realidad es más o menos fácil de interpretar. Tenemos un ciclo, pues, digamos, un ciclo corto, un ciclo normal y un ciclo largo. Arriba, ciclos, digamos, con vernalización, trigo de invierno, y abajo sin trigo de invierno. Y luego hay dos filas, cada uno de ellos en secano y con un riego suplementario solo de 40 milímetros en la floración. Digamos, los puntos verdes, además cada cuadrito quiero comentar que son los incrementos de temperatura y de precipitación, como los gráficos que hemos visto anteriormente. Entonces, digamos que los puntos verdes y de azules son opciones, combinaciones, pues, de trigo de invierno con esta siembra, con este ciclo, con este riego o en secano, ¿no? Es decir, combinaciones que dan una respuesta de adaptación positiva independientemente del modelo, para todos los modelos, para todos la combinación de simulaciones que hemos probado, ¿no? Son las más robustas, digamos. Hay un índice que viene desarrollado por una tesis doctoral y nos ha permitido discernir cuáles adaptaciones funcionan solo a veces, por decirlo así, y cuáles son mucho más robustas y generales, de forma que podemos empezar a dar recomendaciones y además asignarles una confianza. En general, lo que nos está saliendo es que, por supuesto, en cuanto aplicas un solo riego suplementario, se multiplican las posibilidades, pero también las hay en secano. En particular, trigos de primavera sin necesidades de vernalización, lo cual es lógico debido al aumento de temperaturas, y trigos de primavera en secano, como decía, con siembras estándar o más tempranas de lo que está ocurriendo ahora. Comentar que esto es un estudio muy detallado para Lleida, pero que cuando vamos a replicar esto en Vitoria, en Córdoba, bueno, pues como ven, esto simplemente es un gráfico que quiero mostrar para que en esas columnas que se ven son diferentes opciones de adaptación y mostrar los resultados tan diferentes que se obtienen en una provincia o en una localidad en otra. Es decir, la adaptación tiene que ser local. Es la dificultad que todos estos estudios, hay que hacer todos estos estudios de combinaciones de variedad, con fecha de siembra, con longitud del ciclo, etcétera, etcétera, a nivel local.
Entonces vemos pues, que primero seleccionamos la mejor fecha de siembra, con si es vernalización o no, y después cuando ya la tenemos empezamos a mover la opción de duración del ciclo, hacer pruebas, hacer simulaciones, para eso sirven los modelos, para poder testar muchas más cosas de las que en campo de un año para otro es posible, ¿no? Y poder ya empezar de las que en el modelo salen más prometedoras a testarlas realmente en el campo y poder confirmarlas, ¿no? Para poder hacer recomendaciones con mayor confianza. Entonces, en todas estas medidas en general para cereal, lo que permiten es conservar o alargar la duración del ciclo, aprovechando el nuevo CO2, aprovechando las temperaturas suaves invernales, intentando que el ciclo acabe antes del periodo de déficit hídrico, como se ha hecho hasta ahora también, ¿no? Lo que ocurre es que ahora ese nuevo ciclo es un poquito diferente. Pero todos estos estudios, esta adaptación, esta combinación que es óptima ahora, puede no ser óptima en 30 años y hay que estar, pues digamos, actualizando las proyecciones de adaptación. Ya para acabar, pues simplemente comentar que nuestros estudios indican que la adaptación agronómicamente es posible. Otra cosa será estudiar los costes, en qué casos serán rentables y en cuáles no, que tiene que ser local, que tiene que tener en cuenta la aparición de extremos, que requiere testar muchísimas combinaciones de manejos y cultivares, y es ahí donde este tipo de herramientas puede apoyar a lo que luego se va a testar en campo, porque testar todo en campo pues no es factible, que interacciona con la mitigación, porque no es lo mismo adaptarse a 2 grados de incremento que a 7, por ejemplo, y que hay que empezar a pensar que a lo mejor entre el secano y el regadío tenemos que ir tendiendo a un modelo, a un modelo más continuo, que varíe el grado de intensidad del riego, ya que el riego suplementario multiplica las opciones de adaptación, pero no se puede ir a todas las hectáreas, no se puede hacer desde luego el regadío completo, entonces priorizar dónde hay que localizar el agua. Y por último, el mensaje sería que la incertidumbre siempre debe considerarse, siempre debe interpretarse, y es útil saber lo que se puede saber seguro y lo que no. Y simplemente gracias por su atención y durante unos minutos puedo estar disponible para preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Margarita. Si alguien lo desea, puede dejar alguna pregunta, Margarita, en el chat, en la sección de preguntas, y yo se la transmitiría. También deciros que, bueno, está teniendo dificultades Ana María para conectarse. Vuestra común amiga está teniendo alguna dificultad, pero al final hemos optado por la vieja solución de apagar el equipo y volverlo a encender. Así que a ver si en un momento se puede conectar. Por tanto, me gustaría que, si es posible, ahora intervinieses tú, Maite, si es posible. En cualquier caso, vamos a dar unos minutos por si hay alguna pregunta. Yo, de tu intervención, Margarita, lo que se me ha quedado como más grabado es la palabra incertidumbre, y luego, por otra parte, la importancia de los modelos. Yo tenía una pregunta en este sentido, porque la generación de modelos requiere de serie histórica, requiere de mucha información con la variabilidad suficiente para que sean lo más finos posible. Y eso también tiene cuando vamos a situaciones de cultivo, a situaciones de explotaciones agrarias en situaciones reales, pues hay ahora mismo una problemática en cuanto a la gestión de la propiedad del dato. ¿Hasta qué punto desarrollar una política de dato abierto mucho más ambiciosa contribuiría a generar modelos mucho más fiables? Pone una cara como de resignación. No, es que sin duda es algo, vamos, como un sueño esto que estás diciendo, porque realmente cuanto más información observada esté disponible, más robustos serán los modelos. Es verdad que aún así también es importante saberlos usar y no pedirles cosas que no pueden hacer, porque no son más que una simplificación de la realidad. Pero dicho esto, cuantas más observaciones tengamos, mejor. Y de hecho suele ser nuestro cuello de botella, porque a veces los agricultores nos piden simulaciones y datos sobre variedades nuevas, variedades relativamente recientes, y no podemos hacerlo porque no hay un registro experimental suficiente. Claro, si los datos fueran abiertos
y a lo mejor en el mismo año esa variedad se prueba en muchos sitios diferentes, ya no me hace falta tener un registro muy largo porque lo tengo en muchas, digamos, en muchas latitudes en España con microclimas distintos, con suelos diferentes y ya tengo esa variabilidad de observaciones. Por lo tanto, sería maravilloso, vamos. Gran sugerencia. Ojalá que fuera así. Bueno, en este sentido no percibe pues que la legislación vaya avanzando con la suficiente celeridad como para que realmente, por lo menos para propósitos científicos, se permita la gestión de información, obviamente, interoperable y con dato abierto. A nivel, digamos, de Horizonte H2020, o sea, a nivel europeo de investigación, sí, todo se está pidiendo cada vez más en abierto y hay una apuesta muy decidida por esto. Pero yo creo que hay un conflicto a nivel, digamos, nacional o quizá en el ámbito privado, porque lo que se podría conseguir como datos de los agricultores realmente son datos que tienen que ceder voluntariamente. Y es más, yo creo, una educación al ciudadano de que cuando cedes tus datos es para un bien común y, claro, y proteger también otros usos, que no se haga de ellos un uso que no se debe, pero es algún tema delicado y la verdad que yo entiendo que es muy complejo y que se me escapa. O sea, no es mi ámbito y seguro que tiene complicaciones. Si no se ha hecho ya será por algo, pero sí que creo que se va a ir poco a poco avanzando a eso. También existe la posibilidad de que haya cierto grado de anonimato y, sin embargo, tú sí tengas acceso a algunos datos sin saber exactamente de quién son, ¿no? Que ya serían útiles. Pero bueno, es un tema pues muy, muy, muy difícil, pero sería sin duda un gran avance. En relación con esto hay una iniciativa que está siendo liderada en su origen y en uno de los nodos por parte del Gobierno andaluz, de la Consejería de Agricultura de Andalucía, que es el Partenariado Temático de Trazabilidad y Big Data, que tiene una red de nodos que trabajan sobre todo el proceso de digitalización en la cadena alimentaria específicamente, y tienen una línea de trabajo en este campo inciden mucho en esta materia de intentar transitar hacia la política de dato abierto y la interoperabilidad de los datos, y al ser una red de nodos propiciada y inspirada por la Unión Europea, pues está en una buena posición pues para presionar en relación a que las políticas de gestión de datos pues vayan en este sentido. Así que, bueno, esa red que la hemos vivido, como hemos visto cómo ha nacido en Andalucía, pues bueno, es interesante. Si no la conocéis, merece la pena estar conectado con esta red. Sí. Pues si os parece, pasamos entonces a la presentación de Teresa, de Maite. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Me llaman de todas formas. Yo, en general, Maite, porque mi madre es Teresa y yo siempre he sido Maite. Pero últimamente, como en el mail me ponen Teresa, entonces ya he pasado a ser Teresa. Perfecto, bueno. Pues nada, pues... Margarita, si no te veo, saludos. Vale. Y ya te veré en la escuela. Adiós. A ver si coincidimos. Muy bien, pues nada, a ver si... Vale, voy a compartir. Como Ana no está, empiezo yo, ¿verdad? Sí, te presento brevemente, que no te he presentado como es debido. Teresa Gómez Villarino es doctor ingeniero agrónomo, profesor ayudante doctor en el Departamento de Ingeniería Agroforestal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Pertenece al grupo de investigación de edificación, infraestructura y proyectos en ingeniería rural y medioambiental. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en el ejercicio libre de la profesión en los campos de ordenación del territorio, la planificación del desarrollo sostenible y la gestión del medio ambiente. Esto curte, el ejercicio libre de la profesión curte, esto de buscarse clientes todos los días curte. Sí. Acaba de regresar de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley, en California, sobre agricultura urbana. Así que, nada, pues esperamos que puedas... también invito a los asistentes, si tienen alguna pregunta y quieren compartirla con nosotros en el chat, pues pueden hacerlo. Así que, sin más, Teresa, adelante. Vale, he compartido la pantalla bien. Toda la pantalla, compartir. Pero tengo que poner mi presentación, ¿verdad? ¿Así? Ahora sí. ¿Ahora? Ahora vale, sí, perfecto. que no me veo.
Vale, yo quería, bueno, muchas gracias Miguel Ángel y a la organización por invitarme y un placer estar en la mesa con Ana, que espero verla, y con Margarita, ambas compañeras de la escuela. Y yo quería comenzar mi presentación haciendo una reflexión que ya muchos científicos han puesto de relieve. Perdón, ¿Me oyes? Sí, te oigo, sí. pero Vale. te hago un comentario que ha hecho un participante. Nos dice Francesco Martela que si se puede hablar más lentamente para que sea más fácil de entender. Hay una parte de la audiencia italianos, entonces vamos a intentar hablar con un poquito más... Con más pausa. Ok, gracias. He visto, de hecho lo he notado cuando Margarita estaba hablando, porque a mí me suele pasar enseguida acelerarme, pero voy a intentar hablar un poquito más despacio. Bueno, pues la reflexión que quería comenzar haciendo es que el ser humano se está, a ver si me pasa la transparencia, se está convirtiendo en una especie urbana. We are turning ourselves into urban species. Esta imagen que he seleccionado de Naciones Unidas muestra muy claramente, no la puedo mover, pero si la fuerais moviendo de años en años, vemos como el movimiento de la población desde el campo a la ciudad también fue promovido en busca de un mayor nivel de calidad de vida, pero también por el crecimiento demográfico, es alucinante. Actualmente en estas fechas ya el 55% de la población vive en ciudades. Este hecho ya por sí puede parecer bastante drástico. Si elementos externos como el COVID, que a lo mejor nos hace replantearnos la vida en las ciudades, no cambia, la previsión es que para el año 2050 ya sea un 70% de la población la que viva en ciudades. Las ciudades son puntos muy conflictivos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Consumen una gran cantidad de recursos, crecen sobre suelos naturales y devuelven a la atmósfera emisiones, vertidos y residuos. O sea, se convierten en puntos calientes. Si la evolución sigue siendo esta, las ciudades van a crecer, tienen que crecer. Y reduciendo mucho el tipo de crecimiento en que pueden crecer la ciudad, básicamente la podemos reducir en dos. Uy, perdón. O bien crecen densificándose, que hasta ahora se ha considerado un modo de crecimiento de la ciudad más sostenible, porque no consume nuevo espacio, sino que tiende a distribuir la población ocupando el mismo espacio, pero da efectos ambientalmente tan negativos como la isla de calor, y normalmente ese crecimiento también lo hace consumiendo las zonas verdes que contribuyen a mitigar en parte el cambio climático y esas huellas de calor que hay en las ciudades. Si la ciudad no crece densificándose, la otra manera en que puede crecer es consumiendo espacio alrededor de la ciudad. Consumiendo espacio que normalmente funcionan, son espacios naturales que funcionan como sumideros de carbono. Entonces también los vamos eliminando poco a poco. Y además este modelo de crecimiento es energéticamente mucho más demandante porque nos obliga a movernos normalmente en coche, lo que afecta también a la emisión de más gases de efecto invernadero y a una menor sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, las ciudades se convierten en puntos calientes en los que hay que actuar. Una manera, bueno, y este efecto es muy grave, es muy global y no podemos cambiarlo de un día a otro, ni existe una solución única. Una manera de cambiarlo es cambiando con pequeñas medidas. Y una de estas medidas puede venir de la mano de la agricultura urbana. La agricultura urbana se define básicamente como el cultivo de alimentos dentro de la ciudad, pero actualmente se le asocian un montón de otros beneficios. Obviamente el más evidente es que nos ofrecen comida fresca, que normalmente además es cara, y comida de calidad. También ofrecen servicios culturales, son lugares de cohesión, de recreación, donde puedes practicar deporte cultivando tus alimentos, y también tienen servicios de soporte de polinización y de nicho y hábitat y refugio de numerosas especies. Yo me voy a centrar en los servicios de regulación. Dentro de los servicios de regulación, cómo la agricultura puede contribuir a hacer que la ciudad sea más resiliente al cambio climático y
y mejore en última instancia su sostenibilidad. ¿Cómo puede actuar? La agricultura urbana actúa microclimáticamente y macroclimáticamente. Microclimáticamente, estas son dos imágenes que vemos. Fijaros que están tomadas en el mismo espacio. Aquí están las torres Quíos. Al fondo de la imagen se ven las 4 torres de Madrid y las torres Quíos de Plaza Castilla. Una de estas partes está destinada a agricultura urbana y otra no. ¿En cuál de los dos espacios? Y la época es final de la primavera en las dos. ¿En cuál te apetece más estar? ¿Cuál creéis que tiene mejor confort climático? ¿Dónde hay más humedad? ¿Dónde hay más sombra? ¿Dónde el viento está más controlado? Evidentemente, yo diría, y creo que para todos, sería la segunda de fotos. Pero esto es igual que cualquier otra zona verde en la ciudad. Cualquier zona verde en la ciudad contribuye a mejorar el efecto de isla de calor que se da en las ciudades. Macroclimáticamente, teniendo en cuenta que incluso a los bosques urbanos se les considera que que contribuyen de forma muy limitada a mitigar el cambio climático, la agricultura urbana a través del secuestro de carbono también es muy limitada. O sea, la agricultura urbana, aunque la practiquemos en las ciudades, no va a funcionar como sumidero de gases de efecto invernadero. La manera en que la agricultura urbana puede tener un impacto sobre el clima global es a través de las llamadas food mills. Si consumimos un alimento de proximidad, nos vamos a evitar el transporte. De media está calculado que un alimento desde el productor hasta el consumidor tiene que transportarse aproximadamente unos 2.000 kilómetros, lo que lleva asociada la emisión de efectos invernaderos por ese transporte, pero también un embalaje que tiene emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, y tiene también asociado que una parte que está calculada entre un 2 y un 33% de esos alimentos se van a perder en ese transporte. Obviamente, consumir un producto que se va a haber cultivado cerca, pues nos va a evitar evitar todas esas emisiones y la pérdida de alimentos. Pero también es cierto que la agricultura urbana, otra de las ventajas que se le atribuye para ayudar a mitigar el cambio climático, es que si tú tienes agricultura urbana en tu proximidad, tiendes a consumir alimentos bajos en carbono, tiendes a consumir alimentos, frutas y verduras, que tienen asociadas muchas menos emisiones que la producción de carne. Entonces, esta es otra de las maneras en que la agricultura urbana puede contribuir a mitigar esos efectos de gases invernadero. Pero también es cierto que no es el transporte el elemento que más emisiones directas produce en la producción de alimentos. En la producción de alimentos, lo que más, el consumo de los alimentos que llega a la ciudad, lo que más va a afectar son las prácticas agrícolas, que son las responsables de la mayor parte de la huella de la producción de alimentos. Por lo tanto, el concepto lo que acabo de decir anteriormente, de reducir las emisiones a través de la reducción de millas de alimentos, tiene unos límites. Además, a la agricultura urbana se le asocia también que muchas veces no es tan ambientalmente sostenible como se la suele vender si consume muchos inputs. Si necesitamos traer unos contenedores y llenarlos de tierra vegetal donde cultivar esos alimentos, si utilizamos pesticidas, si utilizamos herbicidas, es una actividad que vuelve a ocurrir lo mismo que se produce en contribuidora de la huella de la producción de alimentos. Por ello, lo que hay que hacer es trasladar el concepto de agricultura urbana a agricultura urbana agroecológica, es decir, a una agricultura urbana que cierre el círculo de energía y de materia. Bajo el enfoque agroecológico, lo que se trata es de buscar el uso eficiente y sostenible de los recursos, aprovechando el conocimiento local y las tecnologías apropiadas. Sería una agricultura muy parecida a la agricultura tradicional que podían utilizar nuestros abuelos en los pueblos y donde nada, y ahí sí que cerraban el círculo de energía, porque nada se consideraba basura, todo volvía a entrar dentro del ciclo de producción. Pues esa es la agricultura que debería utilizarse en las ciudades. Aquí unos ejemplos de mi estancia en Berkeley, de cómo recogen la agricultura urbana que se lleva a cabo en Berkeley,
el agua la recogen de los propios tejados, utilizan clay pots para que los cultivos puedan llevar sus raíces hacia esas vasijas de barro y coger la humedad. Todas las hojas y todos los restos que se producen en los huertos urbanos vuelven a entrar en circulación, lo que lo hace mucho más sostenible. Otro de los problemas que tenemos muy asociados, sobre todo en España, con la agricultura urbana, es que siempre se ha ido ubicando en las ciudades en terrenos vacíos, en terrenos de nadie, de forma improvisada, con carácter marginal, utilizando recursos como, por ejemplo, los somieres de las casas que tenemos para hacer las vallas. Y todo esto hace que sea una actividad que acabe de ser percibida por la ciudadanía, pero sobre todo por los tomadores de decisiones, como una actividad marginal. Y el círculo se retroalimenta. Cuanto más marginal consideramos la agricultura urbana, menos recursos le damos y se va retroalimentando. Por eso, lo que debería hacerse es una apuesta de los tomadores de decisiones hacia la agricultura urbana, gestionada con principios agroecológicos y que se convirtiera en una herramienta que permitiera alcanzar. Estoy hablando de uno de los objetivos ODS, como es el cambio climático, pero como ha comentado Margarita en su exposición anterior, contribuiría a otros muchos más. Contribuiría a la seguridad alimentaria, contribuiría a la educación de los niños, el cambio climático ya lo he nombrado, hacer las ciudades más sostenibles, o sea, que contribuya no a todos, como ha dicho Margarita en su anterior exposición, pero sí a muchos de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Y para ello debe estar integrada dentro de la infraestructura verde planificada, sistemática, eficaz y eficiente para que logre tener esos efectos significativos sobre la sostenibilidad urbana y conseguir ciudades adaptadas a las consecuencias y a los efectos del cambio climático. Y eso es todo lo que yo quería compartir. Creo que he conseguido también al final embalarme que no quería, pero te metes en la exposición y se te olvida. Sí, yo le pido disculpas a Francesco Martella, porque ha sido el que nos ha pedido que... Me tenías que haber parado para decirme... Bueno, deja de embalarte. Bueno, pues nada, en honor a Francesco y esperando a ver si conseguimos resolver los problemas técnicos con Ana, porque sigue teniendo problemas. Ya le he pedido que desconecte el antivirus, que haga 1000 cosas. Y en honor a Francesco, me ha resultado muy interesante tu presentación y hay algunos temas que, pendiente de que si hay alguna otra pregunta por parte del auditorio, que quería hacerte. Por una parte, has hablado de que el impacto ambiental global de la agricultura urbana, pues hay que restringirlo, o sea, hay que acotarlo a un determinado ámbito, sobre todo en la reducción de la huella de carbono a consecuencia del transporte de mercadería, fundamentalmente la pérdida, la merma a consecuencia de las pérdidas de alimentos en los trayectos, etcétera. Pero desde tu punto de vista y teniendo en cuenta que tienes un conocimiento de haber vivido la experiencia estadounidense y la española, la filosofía del alimento kilómetro cero, que por otra parte es un hecho también social y cultural y de consumo, ¿qué diferencias identificas si existen en cuanto a esta práctica de tratar de consumir productos de proximidad en Estados Unidos y en España? Yo en Estados Unidos hablaría de dos zonas. California y las zonas más ricas, donde es un lujo y donde ellos sí tienen los miércoles y los sábados, tienen mercados callejeros. Yo no sé si a lo mejor en ciudades más pequeñas yo creo que también se da, pero aquí en Madrid yo no tengo constancia de mercados pequeños de proximidad, donde el que te vende el producto no lo va a comprar en Mercamadrid, el que te vende el producto es el tomate feo que cultiva en su huerto comunitario, que cuando pasas por con la bici, lo tienes allí. Ese tipo de mercado, yo aquí, no sé si en las zonas de Huerta de Valencia, tú a lo mejor en Córdoba lo tenéis más, pero en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, yo creo que no lo tenemos. Y yo creo que la gente sí que estaría dispuesta a pagar por ese producto, que no es más barato que el que compras,
pero que con si hay un poco de cambio de mentalidad, yo creo que sí es el que tiendes a comprar. Yo creo que hay poca gente ya que compra la manzana bonita, sino la manzana que tiene que sabor. Y con los tomates sí que hay, yo con los tomates... ahí sí que no hay duda. O sea, un tomate cultivado en secano frente al... Yo no quiero hablar del tomate canario, pero el tomate canario este redondo que no sabía nada, que te da igual comerlo que no, hay una grandísima diferencia. Entonces yo creo que sí con el sabor sí que tienes mucho, mucho ganado. Y luego hay otra cosa en Estados Unidos, en ciudades como Detroit y otros grandes urbes, que la gente no tiene acceso, no hay acceso a productos frescos. No tienen ningún acceso a productos frescos porque no hay supermercados donde los vendan. Venden todo enlatado o platos combinados o platos preparados y te es más fácil comprarte una hamburguesa o un donut que una manzana. Entonces, esa es otra zona y otra forma en la que la agricultura urbana sí que abastece a la población de un producto fresco, de calidad y mucho más sano que al que tienen acceso, que son productos que están completamente embalados y... Imposible. Imposible. No, yo creo que en este sentido, las grandes ciudades tienen más dificultad en cuanto al propio urbanismo de las ciudades, pues para gestionar este suministro cercano. Nosotros sí hemos participado en alguna experiencia en alguna ciudad más pequeña. Me refiero en concreto en Jerez de la Frontera. Hicimos un análisis de viabilidad de crear una red de proveedores en una isocrona de 1 hora desde el centro de la ciudad, para en connivencia, podríamos decir, más que cooperación, con el Mercajerez, el mercado de suministro al por mayor de la propia ciudad. Es un núcleo de población de unos 50 o 60 mil habitantes. Pues poder generar un canal de comercialización real de productos de proximidad, pero claro, en las ciudades más grandes yo creo que tienen alguna dificultad. ¿Y os funcionó bien? ¿Y os funcionó? Bueno, hicimos, te digo que esto fue una iniciativa de las pocas que yo conozco que se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas del ayuntamiento y firmaron un pacto plurianual y plurilegislatura para impulsar esta iniciativa. Y nosotros lo que estuvimos haciendo el año pasado fue hacer el análisis de viabilidad, saber qué tipo de proveedores, saber también detectar el interés del comercio local cercano, al margen de una iniciativa que se iba a poner en marcha para la venta directa del productor. O sea, los dos mecanismos, venta directa de productor y luego venta en el canal tradicional de producto de proximidad. Entonces, hicimos el análisis, hicimos el diseño de la infraestructura necesaria para poder acometer las dos líneas de trabajo y, por la información que me dieron hace un par de semanas, están implementando ya las acciones. A pesar de la situación de confinamiento y tal, pues la dotación del espacio de comercio directo de productores y la estrategia de especialización hacia productos de proximidad del Mercajerez para el suministro del comercio tradicional cercano. A ver, ya te diré dentro de 2 o 3 años a ver cómo funciona. Otra de las cosas que... Perdona, ¿ibas a decir algo? No, sí, dime. Bueno, que ahora que dices lo del confinamiento, otra cosa que yo no he visto sentido en el confinamiento y que los productores, los de la agricultura urbana han luchado y al final les dejaron abrir, es que puedas ir al supermercado a comprar manzanas y no te dejen ir a tu huerto urbano a recogerlo. Eso ha sido una cosa que yo... Un despropósito. Ahora que has dicho lo del confinamiento, digo, y menos mal que lucharon y empujaron y al final les dejaron ir, pero no tenía ningún tipo de sentido. Sí, no tiene sentido. Otro de los temas que me ha llamado la atención de tu presentación está este vínculo que en muchas ocasiones hay, esa percepción pública o de los administradores públicos de que en ocasiones cuando se fomentan las huertas en el núcleo urbano se hacen de forma muy poco planificada y muy poco digna, por así decir, ¿no? Eso de las colchonetas lo hemos visto todos. Por otra parte, en alguna ocasión he podido conocer alguna iniciativa de que la dotación de este tipo de infraestructura, huertos urbanos planificados y suficientemente dignos, a la recuperación de zonas marginales. Aquí en la ciudad de Córdoba hace años había una zona pues muy desfavorecida y un alcalde de hace ya mucho tiempo, fallecido recientemente, por cierto, pues hizo una reordenación urbana que modificó totalmente la ciudad y generó espacio
útiles para este propósito. ¿No sería interesante pues estimular este nuevo enfoque de un mecanismo de recuperación de zonas marginales aprovechando esto, haciéndolo de... Sí, yo tengo aquí dos experiencias. Uno, acabo de participar en un proyecto Light de Lugo, que una de las medidas que tiene era la recuperación de 2 hectáreas de suelo en una zona marginal entre 2 polígonos industriales con suelo contaminado, con bastantes problemas para agricultura urbana. El ayuntamiento ha hecho una apuesta muy decidida y desde la Politécnica hemos hecho un proyecto de agricultura urbana precioso, con arbolado, con zonas verdes, con zonas estanciales, con zonas donde dar clase, con huertos para mayores, con los bancales altos, con huertos escolares. Y por lo menos en plano, luego no sé cómo será la ejecución, en plano muchísimo más bonito que cualquier parque. En Madrid tenemos varios ejemplos, el de la Medusa o parques inútiles o Juan Carlos, que durante mucho tiempo no tiene arbolado, que yo preferiría tener o que mis hijos fueran a dar un paseo por este tipo de jardines, huertos, donde además tienen una utilidad, con huertos terapéuticos, con todo. Y sí, yo creo que debería haber una apuesta decidida, porque además yo creo que hay una demanda. La gente, mis amigas de las que no son agrónomos, plantan sus tomates en su balcón y les gusta cuando les traen unas judías del pueblo, de donde sea. Entonces yo creo que sí que hay una demanda de la población y que debería haber una apuesta decidida. No tienen que ser todos huertos urbanos, pero sí dentro de la red de espacios verdes de la ciudad debería haber una apuesta decidida por, además de parques, jardines, columpios para los niños, y cosas de estas que ponen ahora para los mayores y para el deporte. ¿Por qué no incluir los huertos urbanos con una apuesta decidida? Porque además no son caros, o sea, los huertos urbanos no es una actividad cara. Y luego sí que es verdad que las prácticas agroecológicas te permiten a la vez recuperar esos espacios, incluso los suelos contaminados, con tiempo y con esfuerzo y con medidas, pero sí, y en Madrid hay varios ejemplos también de espacios degradados en Vallecas que los propios vecinos han puesto en marcha y han recuperado. ¿Este proyecto de recuperación de la zona industrial dónde es? De Lugo. En Lugo, en las termas. No, pero por saber, informarme. Está luego arriba del todo en las Gándaras, se llama. Vale. Yo es que mi madre, daba la casualidad que mi madre era de Lugo, sí, y conocía la zona muy bien, pero me tocó de rebote. Por eso te preguntaba, digo, lo mismo tiene también. No tengo ahí amigos, pero no lo conocía esta zona. Otro asunto, bueno, sigo abierto a que... Ana no... Ana está intentando, pero la pobre no sé qué dificultad tiene, pero no consigue... Ya, no va a poder entrar. Así que nada, lo lamentamos para la audiencia, pero no podemos contar con la presencia de Ana. Ha tenido alguna dificultad tecnológica que no sabemos, no ha habido manera de resolverla, ni por mi parte a través del WhatsApp, ni las 2 personas de soporte técnico que tenemos detrás. Pero pues bueno. Y eso que Ana es bastante... Sí. Si ha tenido un problema habrá sido importante, porque Ana... Sí, Ana, yo creo que aporta, bueno, es la visión matemática del asunto, pero bueno, nada, no podemos hacer otra cosa, es los problemas del directo. Sí quería aprovechar la ocasión también porque la temática de este enfoque de recuperación de zonas urbanas, dándole un uso, es que justamente hoy hay una iniciativa, hay un encuentro en el que participa también el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, precisamente tratando sobre esta temática de huerto urbano. Creo que no sé si está asistiendo mi decano o está otro vocal, porque estamos hoy en varios foros simultáneamente. Pero quería comentarte que porque en este momento también estamos haciendo propuestas para intentar impulsar algún tipo de legislación y sobre todo a nivel local que favorezca el desarrollo de este tipo de espacios. Y de formación también, yo creo, que hace falta también formación. Correcto. Que parece que todo el mundo sabe cultivar y todo el mundo sabe cómo hacer las cosas, pero... No, porque hay un tema también que antes ha salido en relación al mantenimiento de este tipo de infraestructuras, porque yo no sé si hay algún análisis riguroso sobre el coste de un jardín convencional y el coste para lo edario público de un huerto urbano, pero a mí me da la impresión,
me intuyo que puede ser menor, ¿eh? Sobre todo porque yo no tengo los datos, pero también lo intuyo porque a la zona verde tradicional nadie va a ir a segarle el césped. Claro. Pero a plantar los tomates y a recogerlos, sí. Pues lo mismo sí que tenemos voluntario. No a todo, pero sí. Yo creo que sí. Pero esto lo uno con un tema que en muchas ocasiones cuando hablamos con administraciones públicas sale en el debate, que es dotamos una infraestructura, hacemos una inversión de riego, y finalmente no se usa. Como antes hablábamos acerca de la demanda de este tipo de espacios por parte de la ciudadanía. Muchas veces no surge demanda porque no ha aparecido una oferta o algo que haga entrever la utilidad del espacio, ¿no? Pero en Boadilla no tenéis demanda, porque aquí en Madrid hay una demanda, no es esa mi argumentación, sino que es la argumentación que dan muchas administraciones públicas. Dice, hombre, vamos a gastarnos 1 millón de euros o 500.000 euros en dotar un espacio y a ver quién va luego allí. A ver quién va a cultivar sus tomates y a consumirlos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay como todo, esto, yo creo que hay también un fenómeno social vinculado al uso de este tipo de espacios que ha de ser estimulado y hay que ver cómo se desencadena un cambio social en muchos, porque claro, quien no tiene un huerto urbano en su ciudad, en una zona cercana, pues probablemente nunca habrá detectado esa necesidad en su forma, no lo habrá percibido como una oportunidad para el desarrollo, etcétera. Entonces, como requiere el dotar esta infraestructura y hacer un uso eficiente de esta infraestructura y útil desde un punto de vista de no solamente de la gestión urbanística, sino también de la aplicación a un propósito real y demandado de los recursos públicos. No sé si tú conoces alguna iniciativa para estimular este tipo de tendencia social del retorno a cultíveselo usted mismo, el retorno a, aunque haya una tendencia general, pero a nivel micro y a nivel municipal y a nivel de las comunidades donde tú ya has podido vivir, etcétera, ¿qué tipo de iniciativas innovadoras para estimular este propósito ahí has conocido y podría comentarnos? Pues en Berkeley hay una que a mí me parece básica, que es que todos los colegios tienen un huerto urbano, dan clases. Cuando hablan del ciclo del nitrógeno, donde dan la clase es en el huerto urbano. Ajá. En los recreos, donde van a recoger, porque se hacen una cosa que yo nunca había visto, se hacen un burrito con una hoja de cale, le ponen, no sé, una lechuguita y un poco de zanahoria y se hacen unos burritos que yo pensaba en mis hijos y hacían... y se lo comían con una fricción. Y luego ellos también, en los propios colegios, dependiendo de la edad, tienen su propia cocina donde los propios alimentos que producen en el huerto los recogen, tienen una cocina donde los transforman y se los comen. Y además venden tanto la producción del huerto como los productos que ellos mismos producen. Sí que es verdad, lo venden, sí, son los padres, los tíos, los abuelos los que lo compran. Sí. Pero desde muy pequeños se les inculca ya de dónde vienen los alimentos, cómo se producen. Oye, y en el recreo de los colegios, el huerto, la parte de huerto estaba de bote en bote, igual que los campos de fútbol, igual que todo. O sea, no era algo marginal que a nadie le gustaba. No, entonces yo creo que la educación desde pequeño, y también es verdad que tenían una financiación para hacer estos programas, tenían el gardener, tenían el hortelano, la figura del hortelano, como la del profesor de gimnasia. Entonces, si desde pequeño, mis hijos, yo porque soy agrónoma, pero yo tengo otros amigos que jamás que no saben dónde crece un tomate, y no te digo un aguacate o una alcachofa, que puede ser más raro, pero que no saben dónde crece un tomate. Entonces yo creo que la educación desde muy pequeños es básica para tener esa necesidad. Si no... Perfecto. Bueno, tengo aquí una pregunta que hace Serafino Di Profio. Está en italiano, yo no soy italiano, entonces yo le estoy pidiendo, bueno, Irene parece que está, Irene, que es una de las personas que está asistiéndonos en este seminario. Aquí está, Irene, hola. Aquí estoy, hola a todos. Voy a tratar de traducirla, vale, porque mi español no es perfecto. Serafino Di Profio, él está preguntando de los organopónicos de Cuba
y dice que son un óptimo ejemplo de huertos urbanos orgánicos, pero que mucho que en ciudad están haciendo cultivaciones en suelo que está contaminado o en suelo que está terreno de resulta, o sea, que no es suelo que estaría allí, pero que llega de otro lugar. Y si existen algunas experimentaciones sobre el recupero de esta tipología de substratos por utilización agronómicas. O sea, recuperación de suelos contaminados y, por otra parte, la ineficiencia de traer sustrato desde lejos para... Sí, también puede ser que esos substratos a veces, lo que aquí en Italia decimos de resulta, que llegan de otras elaboraciones, a veces de cantieres de ediles, de construcciones o otras cosas. O sea, puede ser diferentes cosas. No sé traducirlo exactamente. Si Serafino me explica mejor, puede ser que se lo voy a traducir. No, de plomo. En Berkeley, por ejemplo, tenían un... bueno, no sé si me va a traducir, voy a intentar hablar despacio. En Berkeley tenían un problema de plomo en los suelos muy importante. Y lo que hacían era cultivar en contenedores. Es verdad que la primera vez que tienes que traer la tierra es muy caro, pero si luego con las prácticas agroecológicas lo vas manteniendo y los vas enriqueciendo, es un suelo que ya lo tienes para siempre. Y eso es un poco también lo que hacen en Cuba con los cultivos organopónicos, lo que al final es recuperar con las propias basuras de la ciudad. Yo no sé exactamente los organopónicos, pero con las propias basuras de la ciudad lo que hacen es enriquecer su propio suelo y eliminar y enriquecer el suelo y no tener que, una vez que lo tienes recuperado, ya no tienes que hacer nada más. Y luego hay varios estudios. Uno, si eliges bien las especies, para cultivar en suelos contaminados, si eliges bien las especies, aquellas que no absorben esos contaminantes que tienes en el suelo, no tiene por qué pasar. Yo no, esto solamente lo he leído, informándome y leyéndome, o sea que no soy una experta. Pero he leído que si eliges la variedad adecuada, la contaminación del suelo no pasa al alimento. Y si pasa es en unas dosis tan pequeñas que no se convierte en tóxico para el ser humano. Sobre todo teniendo en cuenta que ese alimento del huerto urbano no es tu única fuente de alimento. Entonces, no sé si quieres, Miguel Ángel, añadir algo más, perfecto, porque yo de organopónico. Ya, no, hombre, lo ideal sería tener un buen suelo. Bueno, en muchas ciudades españolas, pues todavía en zonas, dentro de zonas urbanas tenemos suelos razonables, suelos que no necesitan ningún tipo de tratamiento especial. Es cierto que en zonas industriales, pues sí te vas a encontrar con un suelo peor, pero yo creo que la técnica en este momento permite utilizar estrategias de recuperación de suelo y en definitiva, bueno, pues tratar de mitigar este problema. Sí es cierto que habría que tener los mecanismos de control en cuanto al uso, en cuanto a la salubridad de los alimentos que se consuman, pero yo creo que en este momento no es un problema irresoluble, es mucho más fácil intentar trabajar en la recuperación del suelo que bueno, y no privarse de poder tener este tipo de infraestructura. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta entre el auditorio. Hay un gran número de los asistentes y bastantes que son italianos, ¿eh? Entonces, yo no sé cuál es la situación en Italia en relación al uso de esta práctica del desarrollo de huertos urbanos y si hay alguno de los asistentes que tenga alguna experiencia en este sentido. Muy bien. Es una pena que no se haya podido incorporar Ana, sí, porque ya el último WhatsApp que me ha mandado, me lo ha mandado ya desesperada, ¿no? Después de salir y entrar. Bueno, Miguel, lo siento, pero ya me voy. Así que, bueno, pues nada. Yo en principio no tengo más que comentar, así que damos 2 minutos por si alguien quiere hacer algún comentario más en relación a tu presentación. Y por otra parte también te invito a que si en algún momento tienes posibilidad de tener contacto con el Ayuntamiento de Jerez, ellos están trabajando en ese sentido,
un compañero nuestro, compañero agrónomo, un poco el que ha instigado este proyecto, esta iniciativa, y bueno, pues para que la conozca y la puedas tener dentro del elenco de experiencias que a lo mejor puedes contar. Todavía te digo, es una situación un poco incipiente del estímulo del consumo de proximidad, pero bueno, puede ser. Él además es agricultor ecológico, trabaja para el Ayuntamiento de Jerez como responsable técnico, pero también es de agricultura ecológico de viñedo, si mal no recuerdo. Y sí, lo consultaré. Perfecto. Me parece una iniciativa muy interesante. Yo creo que no se ha llevado a cabo en otras partes de España. Claro, para los responsables públicos es necesario también dimensionar de qué estamos hablando, porque la idea puede tener mucho sentido y tener puede sonar bien y sí, tener un buen propósito, pero al final hay que saber si dotas de un espacio pues para tener a 20 productores, a 50 o a 7, y eso implica inversiones completamente distintas. Y cuando ya tienes que definir dónde ubica ese mercado de proximidad, buscar el sitio que sea adecuado en relación a la titularidad del suelo, o sea que ya hemos entrado en el detalle de cómo hacerlo, de dónde buscar los recursos para poder dotar la infraestructura. O sea, yo creo que este proyecto ha llegado en un momento de análisis de detalle para ejecución inmediata. Y me consta que iban a acometerlo de forma inminente. Así que, por otra parte, también tienes mi contacto y cualquier cosa que necesites de la calurosa Córdoba. La calurosa y la preciosa. Sí. Oh, qué bonito. Y qué buen salmorejo se come. Claro, sí. Que yo lo intento hacer, pero no. No sale igual. Los tomates de Montilla, Los tomates de Montilla. Bueno, voy a ver si a nuestras anfitrionas, Irene, o queréis comentar algo más. Cerramos la sesión, darnos las indicaciones precisas. A ver, que nos digan algo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, no veo nada más. Me gustaría hacer preguntas, pero como traté de resolver también el problema de conexión, no escuché bien todo, me pareció muy interesante también en cuanto se hablaba de la diferencia de kilómetro cero, ¿no? Y cómo eso puede impactar realmente. O sea, cuando usted estaba diciendo que algunas veces no es tanto la distancia cuanto la técnica que se utilizan, pero después no escuché bien todo, así que no sé bien qué puedo pedirle. Porque hay que jugar con las dos cosas, yo creo que nada es perfecto, pero hay que intentar buscar lo mejor de cada parte. Si vamos a hacer agricultura urbana, vamos a hacerla ya orgánica o agroecológica, para sacarle todo el partido, pero es verdad que no se puede prescindir para alimentar a la ingente cantidad de población. No podemos hacer toda agricultura urbana y toda agroecológica. O sea que la agricultura tradicional es algo de la que no se puede prescindir. Sí, porque yo, hombre, tampoco creo, no sé si existe alguna ciudad que tenga un consumo significativo, que se abastezca de forma significativa, por lo menos, de productos frescos de la agricultura urbana. No sé si hay algún trabajo que haya medido esto, o sea, del consumo de alimentos frescos de un núcleo de población urbano, ¿qué porcentaje procede de la agricultura urbana? Si en algún caso puede llegar al 5, al 10, al 15%, creo que ya sería un éxito. También es importante, yo también creo que hay partes de abastecer a población que a lo mejor no puede pagar esos productos frescos. No en España, pero en España esos productos es verdad que los tenemos a un precio irrisorio en el supermercado. Pero en la parte que yo estaba de Estados Unidos era un tomate $1. Ya. Una manzana $1. Yeah. Entonces también puede abastecer a lo mejor a una parte de la población que no tiene acceso a ese. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Miguel Ángel, un placer. Igualmente, así que... A ver si coincidimos pronto. Perfecto. Si voy a Córdoba te iré a visitar a la Muy universidad. Bien. Perfecto. Venga, gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego, Irene. Adiós. Cortamos. Bye. Chao.